Me gustaría mostrarles el implemento más importante que es factible encontrar en un laboratorio químico. ¿Cuánto piensa que cuesta? Fue creado en Estados Unidos y armado en Japón. ¿Están preparados? Bueno, veamos, aquí está. Esta es. No es un superconductor supercolisionador, ¿no? No es un implemento que valga 100 millones de dólares. Es simplemente un trozo de papel, un cuadro, una idea, una herramienta para la mente. Fue creado por Mendeleev, un ruso, hace 120 años. Se llama la tabla periódica. Y para los químicos es más valiosa que todos los equipos de nuestros laboratorios. ¿Cuáles son las propiedades de las sustancias del mundo que nos rodea? Existen dos tipos de propiedades. Las propiedades químicas se refieren a la capacidad que tienen los elementos para combinarse con otros elementos y formar compuestos. Las propiedades físicas comprenden la densidad, dureza, el punto de fusión, punto de hervor y conductividad. Cada elemento es diferente de todos los otros respecto de sus propiedades químicas y físicas. Esta característica única se remonta a la estructura atómica del elemento. Pero algunos grupos de elementos también comparten propiedades comunes que varían en forma sistemática y predecible. Estas propiedades comunes son las bases de la moderna tabla periódica. Existen 109 elementos en ella. 88 son de aparición natural y los otros 21 han sido hechos por el hombre artificialmente. Durante siglos, el latín fue el idioma corriente de la ciencia, por lo que muchos elementos tienen nombres en latín. Por ejemplo, el hierro era ferrum, entonces se lo abrevió como Fe. El oro era aurum, el nombre en latín de perro brillante, por ende se lo llamó au. Madame Curie descubrió un elemento y lo llamó polonio, en honor de su Polonia natal. A los elementos descubiertos más recientemente se les ha dado nombres de gente famosa. El einsteinio, como Albert Einstein, y el nobelio, como el hombre que implantó el premio Nobel, Alfred Nobel. Además del símbolo de cada nombre de elemento, en este caso el helio, cada casillero también contiene algunos números importantes. Noten el número debajo del símbolo He. Se trata de la masa atómica del elemento, la masa total de protones y neutrones. Todos los núcleos de helio contienen 2 protones. Sin embargo, la cantidad de neutrones puede variar. Por ejemplo, existe una extraña forma de helio que está compuesta solo por un neutrón dentro del núcleo. A las 2 variedades del mismo elemento se las llama isótopos. La masa atómica de un elemento es el peso promedio de las masas de los isótopos en los elementos de aparición natural. El número sobre el símbolo en cada casillero es el número atómico del elemento, la cantidad de protones en cada núcleo. Un número atómico es lo que determina la posición de un elemento en la tabla. Los elementos en la tabla están dispuestos en orden ascendente según el número atómico, como si fuéramos de izquierda a derecha. Aquí tenemos el hidrógeno número 1, más allá el helio número 2, luego el litio 3, berilio 4, borón 5 y así sucesivamente hasta el neón 10. De nuevo al sodio 11 y el magnesio 12 y así de izquierda a derecha. Ahora, hay otra manera de leer la tabla. Por la forma en que está dispuesta, cada elemento forma parte de un grupo que va de arriba hacia abajo en la tabla. Por ejemplo, el potasio forma parte de este grupo y forma parte de este periodo. Existen 7 periodos horizontales que corren de izquierda a derecha. A cada uno se le ha asignado un número colocado a la izquierda del periodo. 14 de los elementos en los periodos 6 y 7 han sido sacados de sus lugares y han sido dispuestos más abajo. Si estuvieran colocados en la tabla, esta se vería así.
Este ordenamiento es mucho más fácil si los dejamos abajo. También hay 18 columnas verticales, llamadas grupos o familias. Cada grupo es designado por un número y una letra que está ubicada en lo alto de la columna. Todos los elementos existentes dentro de una familia tienen propiedades similares. Para demostrárselos, observemos una familia en el extremo derecho de la tabla periódica, los gases nobles. Helio, neón, argón, creón y xenons. Estos globos contienen los 5 primeros gases nobles: helio, neón, argón, kriptón y xenón. Dejamos de lado el radón por ser radioactivo. Todos conocemos bien el helio. Se lo utiliza para globos y dirigibles. El resto es utilizado para relleno de lamparillas eléctricas. Pero ¿cuáles son algunas de las propiedades que tienen en común? Bueno, son inodoros, son incoloros y todos son totalmente no reactivos. Aquí va. Esto es neón. Algo más liviano que el aire. Ahora el argón y el kriptón. Ambos más livianos que el aire. El xenón es algo más liviano de todos los que hemos visto. Es la proverbial esfera de plomo. Ustedes pueden comenzar a ver las diferentes clases de información que se deriva de la tabla periódica. Pero ¿cómo usan los químicos esta tabla para su trabajo? La fabricación del vidrio es un ejemplo. En épocas antiguas el vidrio era tan raro que era más apreciado que las joyas y el oro. Pero a medida que fuimos dominando las técnicas del trabajo en vidrio, este se transformó en una necesidad corriente. Las clases de vidrio se multiplicaron por cantidad. De esta forma el vidrio actual nos llega en diversas formas y colores. Los artistas lo utilizan para crear nuevas y apasionantes formas. Los artesanos lo moldean a mano para crear las elegantes formas del cristal de Zeuben. Las empresas fabrican vidrio para innumerables usos diarios. Básicamente los diferentes tipos de vidrio son hechos con una mezcla de dióxido de silicona, arena y diversos óxidos metálicos, los cuales son fundidos juntos. La elección de los óxidos, lo que determina las características del vidrio, es guiada por la tabla periódica. El Dr. Jerry Fine es un químico especialista en vidrio de la fábrica de vidrio Corning de Corning, New York. No puedo imaginar el trabajo sin la tabla periódica porque los científicos están interesados en buscar relaciones sistemáticas entre diferentes sustancias y diversos elementos. La tabla periódica es una forma simple de buscar y hallar relaciones sistemáticas entre diferentes elementos para entenderlos a un nivel simple. En el Centro de Investigación sobre Vidrio de Corning se da vida a miles de muestras a medida que se desarrollan y perfeccionan nuevos tipos de vidrio. Un grupo de elementos utilizado con frecuencia para fabricar vidrio se encuentra en el extremo izquierdo de la tabla periódica, los metales alcalinos. Mezclando diferentes metales alcalinos se puede producir vidrio de diferentes características. Por eso la comprensión de sus variaciones de comportamiento resulta importante para los fabricantes de vidrio, sobre todo para los químicos. Llamamos metales alcalinos a esta familia. Ellos conforman el grupo 1 dentro de la tabla periódica. El primer elemento es el litio, luego viene el sodio y el potasio. Debajo está el rubidio y este es el cesio. ¿Notan algo que todos ellos tengan en común? Probablemente vean que todos ellos están almacenados en forma poco usual. El motivo por el cual lo hacemos es que todos ellos son altamente reactivos. Tengo 3 recipientes con agua. Voy a tomar una porción de este litio y ponerlo dentro del agua. Observen lo que sucede. ¿Cómo empieza a sisear un poco? El siseo ahora es la reacción del litio con el agua para producir gas hidrógeno. Probemos con el sodio. Tomaré una pequeña porción de él, no demasiado grande, porque no queremos que la reacción resulte violenta. Epa, reacciona mucho más rápido, ¿no?
Vean el sodio rebotando por ahí, nuevamente siseando, liberando gas hidrógeno. Muy bien. Probemos con el potasio, el más reactivo de los tres. Tomar una pequeña porción, lo pondré dentro del agua. ¡Epa! Reaccionó en forma violenta. ¿Se fijaron en la reacción inmediata del potasio? De nuevo ha formado ese gas hidrógeno y este ardió. Entonces, todos los metales alcalinos tienen propiedades químicas similares, pero también varían sistemáticamente. A medida que nos movemos desde la parte superior a la inferior de la columna, los átomos de cada elemento se hacen más grandes. Los químicos pueden usar esta característica para incrementar la resistencia del vidrio. El tamaño de un átomo aumenta a medida que descendemos en cada columna. En el grupo de los metales alcalinos, la medida atómica aumenta desde el litio al sodio, potasio y sucesivamente así. Pero a medida que nos movemos a lo largo de un periodo, comienza con un metal alcalino, el tamaño del átomo se achica cada vez más. Y aquí vemos un salto en el tamaño atómico en el siguiente metal alcalino, de nuevo una disminución a lo largo del periodo. Todos sabemos que el vidrio es un material fuerte, pero rompible. Si ustedes alguna vez arrojaron una pelota a una ventana, saben que el vidrio se rompe de inmediato. Sin embargo, hay maneras de tomar ese sencillo panel de vidrio compuesto de sodio, calcio y silicona y tratarlo para hacerlo resistente. Una manera en que lo hacemos es utilizando la tabla periódica. Si tomamos ese vidrio que contiene sodio y sustituimos en la superficie el contenido por potasio, o le añadimos un elemento que se comporte básicamente en la misma forma pero que sea más extenso, podemos potenciar la resistencia del vidrio y hacerlo más fuerte. Los resultados de este proceso son muy fáciles de demostrar. Si dejamos caer un soporte de una esfera de acero desde unos 30 centímetros sobre un vidrio hecho con un metal alcalino y sodio, observen lo que ocurre. El vidrio hecho con sodio queda totalmente destrozado. Ahora observen qué sucede si el mismo soporte es arrojado sobre un trozo de vidrio donde el potasio ha sido sustituido por sodio. Esta vez arrojaremos la esfera desde 6 metros. La manera en que lo hacemos es tomar el vidrio que tiene sodio, lo sumergimos en un baño que contiene potasio fundido. Lo que sucede es que el potasio fundido opera como sustituto del sodio sobre la superficie del vidrio, porque a partir de la tabla periódica podemos decir que el potasio tiene una extensión mayor que la del sodio. El átomo de potasio literalmente llena la superficie del vidrio. La capacidad predictiva de la tabla periódica fue demostrada por primera vez por un químico ruso, Dmitry Mendeleev. Hace 100 años él desarrolló al antecesor de nuestra moderna tabla. La tabla de Mendeleev incluía todos los elementos que se conocían en ese momento y era coherente con todas sus variables propiedades. Para 3 elementos aún no descubiertos, él dejó espacios en blanco y predijo que en realidad existían y que sus propiedades serían coherentes con sus posiciones en la tabla. Para su tiempo era una hipótesis sorprendente. Una de las posiciones que dejó en blanco fue la del galio. Basado en las propiedades de los 2 elementos vecinos, el aluminio y el indio, pudo predecir algunas de las propiedades del galio. También predijo otros 2 elementos, el germanio y el escandio. Cuando los elementos fueron descubiertos y se evaluaron sus propiedades, se halló que las predicciones de Mendeleev eran notablemente acertadas. En este siglo, otro químico, un estadounidense, reestructuró la tabla basándose en las propiedades de los elementos que él había descubierto. Su nombre, Glenn Seaborg. En 1944, la tabla periódica no tenía el aspecto que hoy tiene. Los períodos y los grupos estaban dispuestos de otra forma. Volviendo a la época de Mendeleev y llegando a los años 30, los elementos más pesados, torio, protactinio y uranio, fueron incorporados a la tabla periódica en la parte superior de ella, bajo el hafnio, el tantalio y el tungsteno. En 1944, mientras trabajaba sobre el laboratorio metalúrgico de Chicago, en el proyecto de bomba atómica de Manhattan,
Se me ocurrió que debían estar mal ubicados y que debían ser los tres primeros integrantes de la serie de actínidos. Entonces, en un rapto de audacia y contra el consejo de algunos de mis amigos, eminentes químicos inorgánicos, los saqué del cuerpo de la tabla periódica, los puse en la hilera inferior y luego la continué con el 93, el 94 y así hasta llegar al 103. La idea de reestructurar la tabla se le ocurrió a Seaborg un viernes por la noche. Estaba delineando un informe confidencial para un seminario que habría de realizarse el lunes siguiente y decidió incluir la idea en su informe. Presenté esta idea en el seminario de ese lunes y se expandió como una esfera de plomo. La idea de que uno sería lo bastante pedante como para cambiar la tabla periódica después de tantos años, de esta manera, cuando, ¿sabe? Todos los consideraban al torio, al protactinio y al uranio que debían estar en esas sacrosantas posiciones, arriba en el cuerpo de la tabla periódica. Los nuevos elementos descubiertos quedaron clasificados hasta después de la Segunda Guerra. Cuando pudo publicar, incorporó su nueva disposición de la tabla periódica. Mostré esta tabla periódica a algunos de mis amigos, los más eminentes químicos inorgánicos del mundo. Dije que planeaba publicarla. Ellos dijeron: no lo hagas, Glenn, estás equivocado, vas a arruinar tu reputación. Bueno, suelo decir que tenía una ventaja. Como no tenía ninguna reputación científica, entonces seguí adelante y la publiqué. La nueva disposición de Seaborg le permitió predecir las propiedades de muchos elementos. Sus ideas fueron verificadas cuando estos fueron producidos artificialmente y fue merecedor del Nobel de Química en 1951. Su nueva disposición constituye nuestra tabla periódica. Lo que en la última instancia determina la posición del elemento en esta tabla moderna es la forma en que están dispuestos los electrones en los niveles de energía del átomo. Conforme nos movemos por la tabla y se incrementa el número de electrones de un átomo, los diagramas del nivel de energía contienen más y más niveles y subniveles. Tanto el número como las clases de nubes de electrones aumentan la complejidad. Por ejemplo, este es el diagrama de nivel de energía de los hidrógenos. Un electrón en una nube S llamado el 1s. Los 3 electrones de litio están diagramados así. 2 electrones en la nube 1s. Cada nube puede contener 2 electrones. Luego, el tercer electrón está en otra nube, una nube S en un segundo nivel. Vayamos al sodio y veamos el diagrama de energía de sus 11 electrones. Sus primeros 2 electrones están en la nube en el nivel 1s. Los siguientes 2 electrones están en una nube S en el segundo nivel. Este es en realidad solo el primero de los 2 subniveles del segundo nivel. Entonces lo llamamos el subnivel 2s. Los siguientes 6 electrones de sodio están en el otro subnivel llamado subnivel 2p. Hay 3 nubes con forma P en él. Cada una de esas nubes contienen 2 electrones. ¿A dónde va el 11º electrón de sodio? Conforme nos desplazamos hacia arriba en este diagrama de energía, encontramos el primer subnivel del nivel 3, el 3s. Tiene solo una órbita en él. El 11º electrón del sodio va allí. Cuando los químicos diagraman niveles de energía de los electrones dentro de un átomo, reemplazan la figura de las nubes u órbitas con líneas de puntos. Se utilizan flechas para indicar la presencia de electrones en cada órbita. Este es el diagrama de los 11 electrones del sodio. El sodio es el segundo metal alcalino. Noten que tiene solo un electrón en su órbita más externa, la 3s. Ese es el diagrama del litio, el primer metal alcalino. Fíjense su nivel de energía más alto. Una vez más, está lleno solo hasta la mitad con un solo electrón en el subnivel 2s. El parecido en las propiedades del litio y el sodio, y en realidad de los metales alcalinos, se deben a las semejanzas en la estructura externa del electrón. Los electrones externos en cualquier átomo se llaman electrones de valencia. Los gases nobles son otro ejemplo del parecido en la estructura externa del electrón. Tienen una S o una P completas, una disposición muy estable.
Próximos a ellos está un importante grupo, el de los halógenos. Todos ellos han perdido un electrón de un subnivel casi completo, lo que los hace muy reactivos. Ahora, conforme la cantidad de electrones de un átomo se incrementa, ¿cuáles son las reglas que deben seguir esos electrones para completar diferentes subniveles u órbitas? Para descubrirlo, Don Showalter fue al colegio St. Albans, perteneciente a la Catedral Nacional de Washington, D.C. Estamos hoy aquí para mostrar cómo los electrones llenan los diversos niveles de energía que acaban de ver en el diagrama. Para ayudarnos tenemos 11 jugadores de béisbol. Estos jugadores de béisbol ahora van a representar electrones y vamos a tener una demostración de electrones. Van a poner en práctica las reglas que los químicos utilizan para llenar los diversos niveles de energía. Aquí están las reglas básicas. Estos asientos representan los diversos niveles de energía. El más bajo es el 1S, color azul. El siguiente nivel de energía es el 2S, color verde. Muy bien. Ahora el 2P tiene 3 subniveles y su color es el rojo. Bien. Tenemos nuestro punto más alto de energía en el 3S, cuyo color es el amarillo. Muy bien. Ahora hay 3 reglas básicas que debemos seguir. Número 1. Los electrones llenan primero el nivel de energía más bajo. Muy bien. Ahora regla número 2. No más de 2 electrones por órbita. Maravilloso. Ahora regla número 3. Si tiene más de una órbita en un subnivel, un electrón en cada órbita antes de que lo dupliques. Grande, ¿entendieron? Muy bien, tomemos energía. El primer elemento es el hidrógeno. Vamos. El hidrógeno tiene un electrón, así que va en el nivel de energía más bajo de que disponemos, el 1S. Ahora vamos a saltar al nitrógeno. Vamos. El nitrógeno tiene 7 electrones. Los primeros 4 llenan el 1S y el 2S. Pero ¿qué pasa con los siguientes 3? Uno va en cada una de las 3 órbitas 2P. Ahora vamos a saltar al sodio. ¿Listo, equipo? ¡Vamos! El sodio tiene 11 electrones. Los primeros 4 van en el 1S y en el 2S. Los siguientes 3 van en cada una de las órbitas 2P. Luego los números 8, 9 y 10 van dentro. Al final, el electrón número 11 va dentro del subnivel 3S. Y esta es la forma en que los electrones llenan los niveles de energía. Los científicos del Museo Smithsoniano han aplicado una técnica que emplea información sobre los niveles de energía de diferentes átomos para estudiar obras de arte. Esta técnica analiza los elementos existentes en los diversos pigmentos y se la llama fluorescencia de rayos X. La doctora Jackie Olin trabaja como química en el Smithsoniano. Si, por ejemplo, uno conociera el trabajo de un artista tan bien como para saber que ese artista en particular nunca usó un pigmento determinado en todas las pinturas estudiadas, uno podría analizar una pintura para determinar si ese pigmento es o no característico de ese artista y si está presente o no. La fluorescencia de rayos X implica bombardear los átomos de la pintura con esos rayos, provocando que estos expulsen un electrón. Para ver exactamente cómo sucede, volvamos al equipo de electrones. Aquí están los electrones en los niveles de energía del sodio. Mientras un rayo X ingresa al átomo, golpea un electrón de la órbita más baja, la 1S. Cuando esto sucede, algunos de los electrones de los niveles más altos caen a los niveles más bajos, llenando así los espacios vacíos. Mientras caen en cascada a los niveles de energía más bajos, se emiten un patrón de rayos X característicos de cada elemento. Los instrumentos analizan estos rayos X e identifican qué elemento está presente. Es muy lindo poder descubrir rápida y fácilmente cuáles son algunos de los elementos que hay en una pintura, porque la hemos mirado
desde el punto de vista de los colores que vemos, y estamos interesados en saber que el azul tiene un contenido de cobre o cobalto y que eso puede hacerse de inmediato utilizando fluorescencia X para identificar los elementos presentes en ese área. Es una buena técnica de identificación no destructiva y rápida de elementos presentes en la pintura. Para repasar, los elementos de la tabla periódica están organizados en orden seriado de acuerdo con su número atómico. Las filas se llaman períodos y las columnas grupos. El tamaño de los átomos aumenta a medida que descendemos en un grupo y disminuye a medida que atravesamos cualquier período. Es un ejemplo de propiedad periódica. Los elementos de cualquier grupo tienen una disposición de electrones semejante en sus niveles de energía. Por lo tanto, tienen propiedades químicas similares. Podemos ver con claridad que una configuración electrónica implica propiedades similares. Por ejemplo, los metales alcalinos. Con su electrón 1 en la subcaparazón S, todos ellos anulan un electrón, no más de uno. Y todos los halógenos del otro lado de la tabla periódica con su electrón perdido y una subcaparazón P aceptan tal electrón. Uno podría preguntarse, ¿por qué nos concentramos en los electrones externos y no en todos los otros? Es porque los electrones externos tienen mayor energía, los que están más alejados del núcleo. En ellos está la química. Nuestro mundo está lleno de una gran cantidad de cosas. Plantas, animales, el mar, el aire, rocas y minerales, y sin embargo todo está hecho de átomos tan pequeños que son invisibles. Las combinaciones de los átomos forman esta gran variedad de objetos. La energía, de hecho, está involucrada en la unión de átomos, pero ¿cómo? Si existe una goma interatómica que mantiene nuestro mundo unido, ¿cuál es la naturaleza de esa goma? Estas son preguntas intrigantes e importantes porque casi todas las sustancias que nos rodean y que se encuentran entre nosotros están unidas mediante uniones químicas. Todo está hecho de átomos, pero los bloques constructores de este mundo son grupos de átomos, grandes o pequeños en número, conectados entre sí. De este modo, en este tubo de ensayo con agua tenemos entre 10 a 24 partes de moléculas de agua, cada una de las mismas, en cada una un oxígeno conectado hasta con 2 hidrógenos. En esta sal hay una gran cantidad ordenada de iones de cloruro y sodio. Tenemos que descubrir lo que mantiene a los átomos juntos en sal o en agua. La clave de la unión química es esta maravillosa tabla de los elementos y un conocimiento de las configuraciones de electrones de los átomos, en especial la de los gases nobles como el helio o el neón. Los gases nobles son
químicamente inertes. ¿Pero por qué? Porque poseen una nube de electrón S y P llena. Ahora, con muy pocas excepciones, no existen compuestos de los gases nobles, pero todo el resto de la tabla periódica, el arsénico, el cobre, el indio, el nitrógeno, el sulfuro, el níquel, estos sí forman compuestos. Lo realizan al tratar de llevar a cabo la configuración de electrón estable de los gases nobles. Existen por lo menos dos modos de realizarlo. Los elementos se encuentran unidos primariamente por uniones iónicas o covalentes, y las normas básicas que gobiernan la formación de estas uniones, al principio, los átomos pierden, ganan o comparten electrones para completar sus capas de valencia. Y luego, los electrones tienden a existir en pares. Solo los 6 gases nobles no se combinan con otros elementos, porque sus capas de valencia ya se encuentran llenas. Al hacerse y romperse estas uniones químicas, se produce un cambio químico. Las capas de valencia no están completas. Al moverse entre sí, las nubes de electrones comienzan a sobreponerse. Comienzan a compartir electrones. Se forma una molécula. Cuando las nubes se sobreponen, los electrones se agrupan de a pares, se comparten. Las capas de valencia se completan y se forma una unión covalente. En el Sol, a altas temperaturas, el hidrógeno puede existir como átomos separados. Pero a temperaturas demasiado bajas acá en la Tierra, el hidrógeno existe como moléculas que poseen energía menor que los dos átomos separados. Acá es el estado natural preferido. Así, como los dos átomos se mueven juntos y las nubes de electrones comienzan a sobreponerse formando la molécula H2, la energía dentro del sistema de dos átomos disminuye. Cada vez que se forma una unión covalente se libera energía. ¿A dónde va? Se libera en los ambientes. Si se controla, esa energía puede mover montañas. En ciertos compuestos las uniones químicas son débiles y pueden romperse con facilidad, liberando los átomos para reformarse en moléculas con uniones más fuertes. Cuando lo hacen se libera una enorme cantidad de energía. La mayoría de los explosivos convencionales contienen átomos de nitrógeno débilmente unidos a otros átomos. ¿Por qué el nitrógeno? Porque cuando el nitrógeno forma su molécula N2, los átomos van a compartir 3 pares de electrones. La unión que se forma es una de las más conocidas, y la energía que se libera en el proceso hace que los explosivos a base de nitrógeno sean únicos, tal como lo demostrará Showalter. Ahora vimos un poco acerca de las uniones de nitrógeno, cómo se combinarán dos átomos de nitrógeno para formar una molécula N2 estable. Ahora el yodo, un miembro de la familia de los halógenos, también formará una molécula diatónica estable. Van a pensar que los electrones en el átomo de nitrógeno serían fácilmente compartirlos con 3 yodos, y tienen razón. Esta pequeña pila amarronada que ven enfrente suyo es nitrógeno triyodo, nitrógeno unido con 3 átomos de yodo. El nitrógeno no necesita demasiado aliento para volver a su forma elemental, N2, y cuando realiza eso muchas veces la energía que se libera es sorprendente. Déjenme mostrarles. Me voy a proteger los oídos con algodón y voy a iniciar esta reacción con el roce de una pluma. Vamos a observar. ¡Epa! ¡Qué reacción! El nitrógeno triyodo se convirtió en N2 y yodo 12. ¿Vieron la nube de yodo púrpura que salió? Ahora, esta fuerte tendencia del nitrógeno a formar esa unión N2 tiene muchas aplicaciones. Los explosivos impactaron a la civilización en tiempos de paz y de guerra. Túneles, canales, excavaciones y capas de balasto fueron posibles gracias a estos explosivos de alta energía. El TNT de dinamita y el TNT hicieron que la minería fuera más eficaz, pero la explosión preferida en la industria de las explosiones es un fertilizante.
La sustancia blanca que se observa acá es una carga a base de nitrato de amonio y combustible. El nitrato de amonio, otro compuesto del nitrógeno, es un fertilizante de granjas que se usa en los campos. Ahora, estos agujeros explotarán en una secuencia de tiempo. Lynn Corson es un investigador de ETI, la empresa que proporciona explosivos para disparos en la actualidad. Lo que va a suceder es que las cargas de enfrente comenzarán a sacar la roca del lugar para que las cargas de atrás no posean tanta roca para salir. Cada agujero está lleno de una mezcla de combustible, nitrato de amonio y un detonador de TNT. En una fracción de segundo habrá millones de uniones químicas que rompen y se vuelven a formar para producir una explosión. Se utilizaron 4 y 5 toneladas de nitrato de amonio para hacer detonar este risco. Cuando se forma cualquier unión covalente, se libera energía. Se necesita la misma cantidad de energía con el fin de romper esa unión. Esto es algo que la naturaleza realiza a diario. Hay nitrógeno en todos los seres vivientes. Los músculos, el cabello y el ADN contienen nitrógeno unido a otros elementos. Pero el 80% de la atmósfera son moléculas de nitrógeno que están juntas por fuertes uniones triples. ¿Cómo toman los seres vivientes la forma de nitrógeno que necesitan? La iluminación ayuda. Cuenta con energía suficiente como para partir las moléculas de nitrógeno que luego reaccionan con el oxígeno del aire y forma ácido nítrico. Este ácido se disuelve en la lluvia y cae a la tierra como una solución diluida. Ahí se absorbe y se metaboliza por las plantas. Sin embargo, algunas plantas convierten el nitrógeno molecular de diferentes modos. Las habas de soja y otras legumbres, como lentejas y maníes, albergan una bacteria única en sus raíces. Esta bacteria es la que convierte la molécula de nitrógeno en un compuesto de nitrógeno, el amoníaco, que la planta luego usa para producir aminoácidos. El tema de gran investigación es exactamente cómo trabaja la bacteria. Desde el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica, Don Keister. Esta es una de las preciadas enzimas de la naturaleza porque es la única que logró la naturaleza para reducir biológicamente el nitrógeno. Las habas de soja y la bacteria mantienen una relación simbiótica. La planta alberga y alimenta a la bacteria y sucesivamente recibe el nitrógeno que fijadores de nitrógeno tienen que confiar en la lluvia y fabricar fertilizantes, como el nitrato de amonio, y son onerosos. A medida que crece la población, crece la demanda de alimentos que dependen de la fijación del nitrógeno en el suelo. En la actualidad estamos usando alrededor de 300 millones de barriles de petróleo anuales solo en este país para producir fertilizantes de nitrógeno. Por ejemplo, nos olvidamos que vamos a tener que duplicar reservas alimenticias en los próximos 20 años. ¿De dónde surgirá esa energía? ¿De dónde va a venir el fertilizante? Para alimentar al mundo existen dos opciones. Podemos ya sea producir más fertilizante a mayor costo y cierto riesgo para el medio ambiente, o podemos crear nuevas variedades de plantas fijadoras de nitrógeno. Ambas opciones se están teniendo en cuenta mundialmente. Para repasar, excepto los gases nobles como el helio y el neón, que poseen capas de valencias completas, todo lo que nos rodea está unido químicamente. Los dos modos en que pueden estar unidos los elementos son por uniones iónicas y covalentes. Las uniones iónicas se forman cuando los átomos liberan o adquieren electrones. En ese proceso se convierten en iones positivos o negativos, que se atraen entre sí y producen cristales de sal. Las uniones covalentes se forman cuando dos átomos o más completan sus capas de valencia al compartir electrones. Mientras que los átomos forman moléculas, se libera energía. Así que las moléculas poseen menos energía que los átomos iniciales.
Para partir moléculas nuevamente a sus átomos constitutivos, debe volverse a colocar energía al sistema. Mi reciente investigación tiene que ver con la unión de las moléculas. Lo que quiero saber es por qué una molécula posee la estructura que tiene. Déjenme contarles una historia, algo que realicé hace varios años. Existe una importante clase de moléculas denominadas organometálicas. Tienen una parte orgánica y un átomo de metal. En una oportunidad, un grupo alemán realizó una nueva de estas, níquel-tris etileno. Posee etileno y un átomo de níquel. Ahora, cuando la realizaron, no conocían su forma, su estructura. Si el etileno estaba parado, como soldados, o si debían estar acostados, como están en este modelo. ¿Por qué es importante? Bueno, la forma de una molécula es importante para definir sus propiedades. Las moléculas cercanas a esta eran activas como los catalizadores en la fabricación de polietileno. Pero esa no es la razón por la cual estaba interesado en las mismas. Quería saber su geometría. Junto con mis colaboradores y al observar el modo como se mueven electrones en la molécula, pudimos predecir que los etilenos debían estar acostados como están ahora. En un breve periodo, un grupo en Inglaterra confirmó esta predicción sobre una molécula relacionada que contiene platino. Podrán ver que este es un problema dentro de la arquitectura molecular. Las uniones químicas son conexiones entre átomos de una fuerza definida y una longitud definida. Producen moléculas de los átomos. Pero el tener conocimiento de la unión de una molécula no es suficiente. Las moléculas poseen una forma característica, una estructura, una arquitectura, que vamos a ver en el próximo programa.